Bienvenidos a este espacio de calma y reflexión. Aquí encontrarás historias para relajarte, meditar y reconectar contigo mismo. Hoy te presentamos El Puente de Cristal Invisible, una historia que nos lleva al misterioso pueblo de Niebla Alta, donde un puente mágico aparece entre la niebla para conectar el mundo de los vivos con el de los recuerdos. Acompáñanos en este viaje lleno de emociones, secretos y reconciliación, donde descubrirás que a veces el pasado guarda las respuestas que el corazón necesita. Prepárate para cruzar el río de las emociones y explorar un lugar donde los sueños, los recuerdos y la magia se entrelazan. En un rincón apartado del mundo, rodeado de montañas envueltas en niebla y atravesado por un río de aguas cristalinas, se encontraba el pequeño pueblo de Niebla Alta. Sus habitantes vivían vidas tranquilas, marcadas por el ritmo de las estaciones y las historias que se transmitían de generación en generación. Entre estas historias, una destacaba por encima de las demás: la leyenda del Puente de Cristal. Se decía que, durante el otoño, cuando las hojas caían y el aire adquiría un aroma melancólico, la niebla se volvía más espesa que de costumbre. En esos días, el pueblo parecía suspendido en el tiempo, como si el mundo entero contuviera la respiración. Era entonces cuando el puente de cristal, invisible para la mayoría, podía aparecer cruzando el río. Según los ancianos, el puente no era un simple paso de un lado a otro del río. Era una conexión entre dos mundos, el de los vivos y el de los recuerdos. Pero este no era un portal abierto para cualquiera. Solo aquellos con un corazón lleno de nostalgia y un deseo sincero de reconciliarse con su pasado podían encontrarlo. El puente no se muestra a los ojos, advertía la abuela Margarita a los niños del pueblo. Se muestra al corazón. Si llevas contigo un peso que no puedes soltar, si anhelas palabras que nunca dijiste o abrazos que nunca diste, el puente podría aparecer. Pero cuidado, cruzarlo no es fácil, y no todos regresan iguales. La idea de un lugar donde los recuerdos cobraban vida fascinaba a los habitantes de Niebla Alta, pero también los llenaba de temor. Muchos contaban haber sentido una presencia extraña cerca del río en las tardes de otoño, como un susurro en el viento o un eco que no parecía tener origen. Sin embargo, pocos se atrevían a buscar el puente, pues las historias de quienes lo habían cruzado eran tan maravillosas como inquietantes. El río que atravesaba Niebla Alta era la columna vertebral del pueblo. Sus aguas eran tan claras que, incluso en los días más grises, reflejaban las montañas y los árboles que lo rodeaban. En otoño, cuando la niebla cubría todo como un manto, el río adquiría un aura casi mágica. Las piedras en el fondo parecían brillar con una luz propia, y el sonido del agua al chocar contra ellas tenía un ritmo hipnótico. Los niños del pueblo solían jugar cerca del río, lanzando piedras y contando historias de fantasmas. Pero cuando la niebla se espesaba, incluso los más valientes evitaban acercarse. Es cuando el río se comunica con el puente, decían. Los adultos, aunque menos dados a creer en supersticiones, también evitaban el lugar en esa época del año. Las leyendas contaban que el puente de cristal había sido visto por primera vez muchos años atrás, por un joven llamado Emiliano. Según su relato, había llegado al río una tarde de otoño, buscando un lugar tranquilo para pensar. Emiliano cargaba con un peso en el corazón, la reciente pérdida de su madre, a quien no había tenido la oportunidad de despedir. Mientras estaba sentado junto al río, sintió un cambio en el aire. El sonido del agua se volvió más claro, como si el mundo a su alrededor hubiera quedado en silencio. Entonces lo vio, un destello entre la niebla, algo que al principio confundió con un rayo de sol. Pero cuando se acercó, notó que era un puente. Emiliano describió el puente como algo fuera de este mundo. Sus barandales parecían hechos de luz líquida, y el suelo bajo sus pies, aunque invisible, emitía un leve resplandor. Con cada paso que daba, el puente emitía un sonido suave, como un eco distante.
Según Emiliano, cruzar el puente lo llevó a un lugar donde el tiempo no existía. Allí pudo hablar con su madre, quien le dio palabras de consuelo y le pidió que no se aferrara al dolor. Cuando regresó al pueblo, Emiliano ya no era el mismo. Su mirada, antes cargada de tristeza, había adquirido una calma que nunca antes se le había visto. Desde entonces, otros en Niebla Alta aseguraron haber tenido encuentros con el puente, pero cada experiencia era distinta. Algunos decían haber visto a seres queridos, otros a versiones más jóvenes de ellos mismos que les hablaban de sueños olvidados. Hubo quienes regresaron con lágrimas de alegría y quienes lo hicieron con un silencio que nadie pudo romper. Sin embargo, la regla parecía ser siempre la misma. El puente solo se revelaba a quienes llevaban consigo un peso en el corazón. Era como si la niebla misma eligiera a quienes otorgar el privilegio de cruzarlo. Y así, año tras año, durante el otoño, el puente de cristal seguía siendo un misterio. Algunos lo buscaban con ansias, mientras que otros, temerosos de lo que podrían encontrar, preferían mantenerse alejados. En Niebla Alta vivía Hugo, un joven conocido por su mirada siempre perdida en el horizonte. Hugo se encontraba una vez más junto al río, como cada tarde desde que Lucía se había ido. Las hojas caían lentamente de los árboles y el aire tenía ese aroma particular del otoño, una mezcla de tierra húmeda y madera envejecida. Sentado en una roca, el joven observaba el agua cristalina mientras los recuerdos de su hermana lo inundaban. Recordó cómo ella reía mientras recogía piedras brillantes del río, llamándolas tesoros mágicos. Aquellos días parecían tan lejanos que casi dudaba si realmente habían sucedido. A pesar de las palabras de su madre y las miradas preocupadas de los vecinos, Hugo no podía escapar de la sensación de vacío. Cargaba con una culpa que lo consumía. La última vez que había discutido con Lucía, ella le había pedido que fueran juntos al río, pero él, enfadado por un asunto trivial, había dicho que no. Poco después, Lucía enfermó y nunca tuvo la oportunidad de cumplir esa última promesa. Esa tarde, mientras la niebla descendía con más fuerza de lo habitual, Hugo sintió algo extraño. Había algo en el aire, un cambio sutil, pero inconfundible. El murmullo del río era más intenso, casi como si cantara, y la niebla que normalmente ocultaba todo parecía brillar con una luz suave. De repente, algo entre las nubes blancas captó su atención. Un destello apareció al otro lado del río, pequeño pero intenso, como si el aire mismo se hubiera vuelto cristalino por un instante. Hugo se puso de pie, su corazón acelerado. Avanzó unos pasos, acercándose al borde del agua, mientras la niebla continuaba transformándose. Al mirar más de cerca, lo vio. Un puente que parecía hecho de puro cristal se extendía sobre el río, conectando ambas orillas. Era hermoso, delicado e irreal. La estructura parecía flotar, reflejando la luz tenue de la tarde. Hugo parpadeó varias veces, dudando de sus propios ojos. ¿Era posible que estuviera soñando? El puente no era visible en su totalidad. Partes de él se desvanecían en la niebla, como si solo existiera parcialmente. Pero el destello inicial seguía ahí, atrayéndolo con una fuerza inexplicable. Hugo sintió que el aire a su alrededor estaba cargado de energía, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. ¿Es esto real?, susurró, su voz temblando. No hubo respuesta, solo el sonido del río y el crujido de las hojas bajo sus pies. Pero algo dentro de él le decía que debía seguir adelante, que aquel puente no era un espejismo, era un llamado. Con cautela dio un paso hacia el cristal. La niebla parecía rodearlo, envolviéndolo en un abrazo tibio y reconfortante. Al apoyar el pie sobre el puente, sintió una calidez inesperada bajo su suela, como si caminara sobre un suelo vivo. El puente no tembló ni crujió, parecía más sólido de lo que su apariencia delicada sugería. Hugo avanzó un poco más, y con cada paso, el destello se hacía más fuerte. Pronto, comenzó a escuchar algo más allá del murmullo del río, una risa suave, como la de un niño jugando.
Era un sonido familiar, tan íntimo que su corazón dio un vuelco. «¿Lucía?», preguntó en un susurro quebrado. La risa no respondió directamente, pero el sonido lo guió hacia adelante, hacia el centro del puente. Allí la niebla se abrió, revelando una figura difusa al otro lado. Hugo no podía distinguirla claramente, pero había algo en su forma y su energía que lo llenó de esperanza. El dolor que había sentido durante tanto tiempo comenzó a disiparse, reemplazado por una calidez que envolvía su corazón. Sentía que el puente no solo conectaba las orillas del río, sino también algo más profundo: el pasado y el presente, los vivos y los muertos. Aunque aún no entendía completamente lo que estaba ocurriendo, Hugo supo que este era un momento que lo cambiaría para siempre. Este puente, que parecía hecho de luz y cristal, le estaba ofreciendo algo que nunca pensó que tendría: una segunda oportunidad de reconciliarse con lo que había perdido. Intrigado y con el corazón latiendo con fuerza, Hugo se levantó, siguiendo el impulso que lo atraía hacia el río. Sus pasos eran titubeantes, pero una fuerza inexplicable lo empujaba hacia adelante. Al llegar al borde del agua, se detuvo y miró de nuevo. El puente, antes envuelto en niebla, comenzó a definirse con mayor claridad. Era una estructura de cristal translúcido que reflejaba la luz como si estuviera compuesto de miles de estrellas atrapadas en hielo. Con una mezcla de asombro y temor, extendió un pie hacia el vacío, esperando sentir el agua fría del río. Pero, en lugar de eso, encontró un suelo firme bajo su zapato. Era sólido, aunque invisible, como si una superficie de cristal lo sostuviera sin esfuerzo. Lentamente, Hugo subió al puente, y con el primer paso, un suave sonido resonó a su alrededor, un eco que no provenía del cristal, sino de algún lugar más profundo, como si el puente estuviera vivo y escuchara su llegada. A medida que avanzaba, la niebla que envolvía el puente comenzó a disiparse. Era como si cada paso que daba destapara un velo, revelando algo que había estado oculto durante mucho tiempo. Pronto, Hugo dejó de ver el río y las montañas que conocía. En su lugar, ante sus ojos se desplegaba un paisaje completamente diferente, un mundo que parecía salido de un sueño o una antigua leyenda. El aire era tibio, cargado con el aroma dulce de flores que nunca había olido antes. A su alrededor, un campo de flores multicolores resplandecía con una luz tenue, como si cada pétalo guardara una pequeña estrella en su interior. Las flores no se parecían a ninguna que Hugo hubiera visto. Sus formas eran etéreas, casi irreales, y sus colores parecían cambiar sutilmente con cada parpadeo. Árboles altos rodeaban el puente, pero no eran árboles comunes. Sus troncos parecían estar hechos de plata líquida, y sus hojas de cristal fino emitían un suave tintineo cuando una brisa las rozaba. El cielo sobre él no era azul ni gris, sino una mezcla de colores iridiscentes que se movían lentamente, como pinceladas en constante transformación. Era como si el amanecer y el anochecer se entrelazaran en un baile eterno. Hugo no podía contener su asombro. A pesar de la belleza del lugar, una sensación de calma absoluta lo invadió. Era un sentimiento que no había experimentado desde la muerte de Lucía, como si ese mundo lo abrazara y le dijera que todo estaría bien. A medida que avanzaba por el puente, notó que éste no solo conectaba dos orillas, sino que parecía extenderse hacia el corazón del paisaje. Cada paso que daba lo llevaba más profundamente a este mundo nuevo, y con cada metro recorrido sentía que algo en su interior comenzaba a transformarse. A lo lejos, Hugo vio algo que lo hizo detenerse. Una figura se dibujaba en el horizonte, al final del puente. Era pequeña y difusa, como si estuviera hecha de la misma niebla que antes envolvía el río. Pero había algo en su postura, en la forma en que parecía esperarlo, que le resultaba terriblemente familiar. «¿Lucía?», susurró, con un nudo en la garganta. El eco de su voz se perdió en el aire, pero la figura no se movió. En cambio, el puente pareció iluminarse levemente, como si lo animara a seguir adelante. Hugo sintió como sus dudas y temores se desvanecían poco a poco
reemplazados por una determinación que no sabía que poseía. Mientras caminaba hacia el final del puente, el paisaje a su alrededor parecía cambiar también. Los colores se volvían más intensos, las flores más brillantes y el aire más cálido. Era como si cada paso lo acercara no solo a esa figura, sino también a una verdad más grande. Una respuesta que había estado buscando sin saberlo. Hugo sabía que este no era un lugar cualquiera. Este era un lugar entre mundos, donde las barreras del tiempo y el espacio se disolvían. Y aunque no entendía completamente lo que estaba experimentando, supo que estaba destinado a estar allí, que este puente había aparecido para él por una razón. Con un último paso, se detuvo a unos metros de la figura. La niebla que la rodeaba comenzó a disiparse, y Hugo contuvo la respiración, su corazón acelerado. Estaba a punto de descubrir si sus esperanzas eran reales o si todo esto era solo un sueño. Al final del puente, bajo un árbol cuyas hojas de cristal reflejaban los colores del cielo iridiscente, Hugo vio una figura que le quitó el aliento. Era Lucía. Su corazón se detuvo un instante y luego latió con fuerza, como si quisiera llenar el vacío de un año de ausencia. Lucía estaba ahí, exactamente como la recordaba. Su cabello trenzado descansaba sobre sus hombros, su sonrisa iluminaba el espacio a su alrededor, y su presencia irradiaba una calidez que Hugo había anhelado desesperadamente. Sin embargo, había algo diferente en ella. Su piel tenía un resplandor suave, como si estuviera bañada por una luz interna, y sus ojos, aunque familiares, parecían contener una profundidad infinita, un reflejo de todo el amor y la sabiduría del universo. «Sabía que vendrías, Hugo», dijo Lucía, su voz melodiosa resonando como una canción que Hugo había olvidado cuánto extrañaba. Hugo no pudo contenerse. Sus piernas se debilitaron y cayó de rodillas, incapaz de detener las lágrimas que corrían por su rostro. Había guardado tanto dentro de sí durante un año: tristeza, culpa, añoranza. Ahora todo salía como un río desbordado. «Lucía», logró susurrar entre sollozos, sus palabras ahogadas por la emoción. «Perdóname, no pude protegerte, no pude decirte adiós». Lucía se arrodilló frente a él y tomó sus manos entre las suyas. Sus manos eran cálidas y reales, y su toque disipó el frío que había estado abrazando el corazón de Hugo durante tanto tiempo. «No tienes que cargar con ese dolor, hermano», dijo ella con ternura, sus ojos brillando con compasión. «Nunca fue tu culpa, y nunca me fui del todo. Siempre he estado contigo». Hugo cerró los ojos y asintió lentamente, dejando que sus palabras lo envolvieran como una manta en una noche fría. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la paz. Pasaron horas hablando bajo el árbol, como si el tiempo no existiera en aquel lugar mágico. Recordaron juntos los momentos felices de su infancia, las carreras junto al río, las noches contando estrellas, las bromas que solo ellos entendían. Lucía se reía con cada anécdota, su risa cristalina llenando el aire. Hugo, entre risas y lágrimas, le confesó cuánto había sentido su ausencia, cómo el mundo había perdido su color desde que ella se fue. Lucía escuchó con atención y cuando él terminó, le respondió con historias que lo dejaron sin palabras. «Nunca te dejé solo, Hugo», dijo ella, su voz suave pero firme. «Estuve contigo en cada paso. ¿Recuerdas aquella vez que sentiste el viento susurrar tu nombre? Era yo. Cuando el río pareció cantar aquella melodía que tanto te gusta, también era yo. Y cuando soñaste con nuestro lugar favorito, estuve ahí, cuidándote, consolándote». Hugo recordó esos momentos, pequeñas señales que había descartado como ilusiones de su mente. Ahora entendía que eran más que eso. Eran pruebas de que Lucía había estado allí, incluso en los momentos más oscuros. «Pero siempre te vi triste, atrapado en la culpa», continuó ella, acariciando su rostro con delicadeza. «Por eso apareció el puente. Es un regalo para aquellos que necesitan cerrar sus heridas y encontrar la paz». Hugo sintió un nudo en la garganta
mientras las palabras de Lucía resonaban en su corazón. Ella le explicó que el puente no era solo un camino entre mundos, era una oportunidad de reconciliación, de sanar el alma y liberar el peso del pasado. No tienes que olvidar, Hugo, solo tienes que aprender a vivir con amor, no con dolor. La luz del árbol que los cubría parecía intensificarse, iluminando sus rostros con una calidez serena. Hugo, por primera vez, sintió que el vacío dentro de él comenzaba a llenarse, no con la presencia física de Lucía, sino con la certeza de que su amor siempre lo acompañaría. ¿Volveré a verte?, preguntó él, temiendo la respuesta. Lucía sonrió, y su rostro parecía brillar aún más. Siempre estaré contigo aunque no puedas verme, y cuando llegue el momento estaremos juntos de nuevo, Hugo. Pero ahora debes vivir. Vive por los dos. Hugo asintió, sus lágrimas fluyendo con libertad, pero esta vez no eran de tristeza, sino de gratitud. Cuando llegó el momento de despedirse, Hugo sintió un nudo en el corazón, como si el universo entero estuviera reclamando ese instante. Lucía se acercó a él y lo envolvió en un último abrazo. Era cálido, lleno de ternura y amor, y por un breve momento, Hugo sintió que todo su dolor se derretía. «No puedo quedarme aquí para siempre», dijo Hugo, su voz temblorosa mientras intentaba contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Pero tampoco quiero olvidarte». Lucía se separó ligeramente de él, lo suficiente para mirarlo a los ojos. Sus manos aún descansaban sobre los hombros de Hugo, transmitiendo una paz que él nunca había conocido. «No tienes que olvidarme», respondió Lucía con una sonrisa que parecía iluminar el lugar entero. «Yo vivo en tus recuerdos y en todo lo que haces con amor. Cada vez que cierres los ojos y escuches el murmullo del río, sentirás mi presencia. Y cada vez que lo necesites, el puente te guiará de vuelta». Hugo asintió, aunque su corazón deseaba quedarse allí para siempre. Sabía que debía regresar al mundo de los vivos, no solo por él, sino también por Lucía. Su hermana lo había liberado del peso de la culpa, y ahora tenía el deber de honrar su memoria viviendo con propósito y alegría. Cuando Hugo dio el primer paso hacia el puente, se giró una última vez para mirar a Lucía. Ella estaba de pie bajo el árbol cristalino, rodeada de flores luminosas que parecían danzar al ritmo del viento. Le dedicó una última sonrisa, esa que había iluminado su infancia y que ahora quedaría grabada para siempre en su alma. Mientras avanzaba por el puente, cada paso parecía resonar con un eco suave, como si el puente mismo le susurrara palabras de consuelo. El paisaje alrededor comenzó a cambiar. Las flores brillantes y los árboles plateados se desvanecían lentamente, reemplazados por la niebla familiar de niebla alta. Hugo sintió una mezcla de emociones, tristeza por dejar atrás ese lugar mágico, pero también una profunda paz. Cada paso que daba lo llenaba de fuerza, como si el amor de Lucía lo impulsara hacia adelante. Cuando finalmente llegó al final del puente, sintió un leve temblor bajo sus pies y al girarse vio cómo el puente comenzaba a desaparecer. Los cristales translúcidos se desintegraban como polvo de estrellas, esparciéndose en el aire hasta que no quedó rastro alguno. Sin embargo, Hugo sabía que el puente no había desaparecido realmente. «Siempre estará ahí», se dijo a sí mismo, con una sonrisa melancólica, esperando cuando lo necesite. La niebla del río se disipaba lentamente, revelando el paisaje cotidiano de niebla alta. Las montañas, los árboles y el río cristalino volvieron a tomar forma a su alrededor. El pueblo, silencioso bajo el cielo otoñal, parecía el mismo de siempre, pero para Hugo todo era diferente. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar. Aunque su corazón todavía guardaba la ausencia de Lucía, ya no era un vacío lleno de dolor, sino un espacio cálido lleno de recuerdos, amor y gratitud. Caminó de regreso al pueblo con pasos firmes, sintiendo el suelo bajo sus pies como si estuviera reconectándose con la vida. Cada sonido del río, cada susurro del viento, le recordaban las palabras de su hermana. «Yo vivo en tus recuerdos
y en todo lo que haces con amor. Esa noche, Hugo se sentó frente al fuego en su hogar, recordando su encuentro con Lucía. Cerró los ojos y por primera vez, en lugar de lágrimas, sonrió. Sabía que nunca estaría realmente solo. El puente de cristal, invisible para todos excepto para aquellos que necesitaban encontrarlo, estaría esperándolo, listo para conectarlo con el amor eterno de su hermana cada vez que lo necesitara. Desde aquel día mágico, Hugo ya no visitaba el río para buscar el puente ni para llorar la ausencia de Lucía. En cambio, iba allí para recordar con alegría y gratitud los momentos que habían compartido. Cada vez que el agua susurraba su melodía y el viento acariciaba los árboles, Hugo sentía la presencia de su hermana. Ese lugar, que antes había sido un refugio de dolor, se convirtió en un santuario de esperanza. Hugo comenzó a caminar por las calles de Niebla Alta con una mirada diferente, una que reflejaba la paz que había encontrado. Su transformación no pasó desapercibida. Los vecinos, acostumbrados a verlo ensimismado y triste, notaron el cambio en su semblante. Poco a poco, las personas comenzaron a acercarse a él, confiándole sus propios dolores y pérdidas. A veces la niebla esconde cosas hermosas, les decía Hugo, recordando el momento en que el puente se había revelado ante él. Pero solo cuando estamos listos podemos verlas. Inspirado por su propia experiencia, Hugo se dedicó a ayudar a quienes también cargaban con el peso de sus recuerdos. Visitaba a los ancianos del pueblo, escuchaba sus historias y los animaba a hablar de los seres queridos que habían perdido. Jugaba con los niños, enseñándoles que la memoria de quienes amamos nunca se desvanece si la cuidamos con amor. Con el tiempo, el río se convirtió en un lugar especial no solo para Hugo, sino para todo el pueblo. Los niños crecieron escuchando la leyenda del puente de cristal, un puente que, decían, aparecía solo para los corazones abiertos. Cada otoño, durante los días de niebla más densa, las familias visitaban el río, dejando flores en sus orillas en honor a aquellos que ya no estaban. Hugo también decidió compartir sus vivencias a través de relatos, escribiendo sobre el puente de cristal y el reencuentro con su hermana. Sus palabras viajaron más allá de Niebla Alta, tocando los corazones de quienes leían sobre su viaje. Sus relatos se convirtieron en un símbolo de consuelo para muchos, una prueba de que incluso en la pérdida podía encontrarse un propósito y una conexión duradera con quienes amamos. Años después, Hugo seguía visitando el río, no para buscar el puente, sino para celebrar. Cada hoja que caía, cada brisa que pasaba, le recordaba que Lucía seguía con él. Aunque el tiempo había pasado y la vida había seguido su curso, Hugo llevaba en su corazón la certeza de que el puente de cristal siempre estaría ahí, invisible pero eterno, como un lazo indestructible entre los recuerdos y el presente. Así, Hugo no solo encontró su propia paz, sino que ayudó a otros a buscar la suya, transformando a Niebla Alta en un lugar donde las historias, los recuerdos y el amor se entrelazaban en un legado eterno. El puente de cristal nos enseña que nuestras conexiones más profundas nunca se rompen. Aunque las despedidas son inevitables, el amor permanece, invisible pero eterno, como un puente que conecta el corazón con los recuerdos y el alma con la luz. A lo largo de esta historia, hemos visto cómo Hugo transformó su dolor en esperanza y cómo el amor de su hermana lo guió hacia una vida más plena. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un camino hacia la reconciliación y la paz. Gracias por acompañarnos en este viaje de emociones, reflexión y aprendizaje. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides compartirla con alguien que pueda necesitarla. Aquí, en nuestro espacio de calma y reflexión, siempre encontrarás historias que te ayuden a reconectar contigo mismo y con los que amas. Nos vemos en nuestra próxima historia. Hasta entonces, recuerda, los puentes invisibles existen y cada paso que damos en el camino del amor nos acerca más a lo que realmente importa. Cuídate y que la luz de tus recuerdos te guíe siempre.